del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia. Bueno, buenos días amigos, compañeros, vecinos. Salud. Buenos días. Hoy es un día muy especial para todos los trabajadores, para todos los pobres, para todos aquellos que queremos vivir en una sociedad mejor, en paz, en tranquilidad. Hoy es un día que es el primer paro general de la Convención Nacional de Trabajadores, repito, de la Convención, no de la central, que centrales en el Uruguay no existen. Existe una Convención Nacional de Trabajadores y un plenario intersindical de trabajadores. Para empezar a hablar claro, no es una central, jamás lo fue y no se fundó una CNT que fuese central, como lo dicen sus propios estatutos fundacionales. Es una Convención Nacional de Trabajadores y un plenario intersindical de trabajadores. Hoy es el primer paro realizado al gobierno multicolor. Un paro de 24 horas que trata e intenta hacer un paro general. Fundamentalmente se ve reflejado en varias líneas de trabajo. Pero claro, hay algunos problemas que los venimos arrastrando desde hace mucho tiempo por razones metodológicas. Los ómnibus, bajo el lema de servicio esencial, funcionan, lo que garantiza de alguna manera que un montón de gente, un montón de patrones, obliguen a sus trabajadores a ir con amenazas de despido porque los ómnibus funcionan, por lo menos al 80%, diciendo que es un servicio esencial. Este es un tema muy profundo, esto es nada más que la punta del iceberg, de la problemática de haber, de alguna manera, atado las necesidades del movimiento sindical a un gobierno de turno, como furgón de cola de un gobierno de turno. Yo no me puedo olvidar cuando los dirigentes del PCNT gritaron, se besaron y se abrazaron con el progresismo, diciendo, este es nuestro gobierno. Primer error. Primer error. Puede ser un gobierno amigo, puede ser un gobierno que comprenda el problema de los trabajadores, pero jamás, de los jamás, es el gobierno de los trabajadores, porque existe y debe existir la independencia de clase. Claro, esto le facilitó tanto al gobierno como a la convención que ellos quieren llamar central, y después si queremos históricamente puedo aclarar todo este problema de convención o central, cómo nació, dónde se discutió, quién lo discutió y lo que se resolvió. Porque para llegar a eso tenemos que hablar de grandes líderes sindicales de la historia de nuestro movimiento obrero. Entonces tenemos que hablar del Café Sportman, de don Enrique Rodríguez del Partido Comunista y de nada menos ni nada más que de León Duarte, gran dirigente clasista de tendencia anarquista, tomando una grapa en el Sportman, charlando entre ellos y tratando de solucionar lo que después se sintetizó en el Congreso, la unidad de la central, la unidad de la Convención Nacional de Trabajadores, la famosa CNT. Pero dicho esto, hoy es un día paro general. Y si habrán razones, sobran las razones para un paro general. Pero ¿cuál es el problema? Me parece a mí, e intento de alguna manera aproximarme a la realidad para reflexionar juntos. Hoy es el paro general. Y está bien,
yo lo apoyo, pero después de esto, ¿qué sigue? Nosotros venimos y estamos en una situación realmente caótica. Según el Instituto Ceres, hoy sacaba un comunicado hoy a la mañana que tenemos más de 500.000 de pobres en el Uruguay. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que teníamos y tenemos 200.000 personas en asentamientos y comiendo en ollas populares. Afirmamos desde hace bastante tiempo que teníamos unas 140.000 personas al seguro de paro y que solo el 40% de estas volverían a sus puestos de trabajo. Los demás, después de vencer ese seguro de paro, quedarían desocupadas. Por eso el gobierno está tratando de alguna manera, para paliar esta situación y evitar otras problemáticas, de alargar los seguros de paro. Pero después de este paro general, ¿qué? ¿Cómo continúa la lucha? Porque seguirán las mismas condiciones, no es que van a cambiar. Seguirán los artículos represivos de la LUC, que nos afectan directamente a los trabajadores de todo punto de vista, pero en particular a nuestra herramienta de lucha, a nuestra herramienta de trabajo, que son los sindicatos, donde en la LUC se protegen los carneros, palabra que no se oye hace muchos años, pero yo la vuelvo a repetir. Carnero se dice, hijo mío, de aquellos que cuando se decreta un paro democráticamente en una fábrica, a ellos no les importa y entran a trabajar igual. Y de esa manera roban el pan de la boca de tus hijos. Pero después que la lucha consigue la conquista, ellos son los primeros en hacer la cola para cobrar esa conquista. A eso se les llamó y se les llamará carneros. No hay otra palabra. Claro que la anestesia de los últimos 15 años no se podía decir carnero, que era una fea palabra, era una palabra que desentonaba. Pero sí, se llaman carneros. Grumini se le dice en Italia. Son esos que yo te acabo de explicar. Entonces, después del paro general, ¿qué? ¿Dónde hay un plan de lucha articulado por lugares de trabajo que termine en una gran movilización? Un plan de lucha con objetivos concretos, no con una plataforma que delega en última instancia las conquistas sociales, discutirla entre cuatro cabochones a cuartito cerrado, como dijo el ministro de Trabajo hoy. Es más, el ministro de Trabajo, hoy Mieres, en el programa de Radio El Sol a la mañana, a las 8 de la mañana, dijo, no, fíjese usted, el presidente del PCNT se equivoca, él calculaba que íbamos a tener una inflación a fin de este periodo del 5%, pero no, es una inflación de 6 y pico por ciento, 6,5, 7%. ¿Dónde vamos con estos dirigentes? Donde el ministro es más pesimista que el presidente de la Central de Trabajadores. Yo entiendo, lo comprendo, pero claramente no lo comparto, que después de los viajes a Israel, después de venir de Israel diciendo que era la gran democracia que habían descubierto los viajeros los viajeros del PCNT, diciendo que la democracia israelí, nada menos ni nada más que la democracia israelí, era un ejemplo para el mundo entero, y trataron de alguna manera de hacer reuniones claramente la gente se paró de manos, otros dirigentes discreparon y tuvieron que parar la mano. Pero dentro de esa cabecita, que dicho sea de paso, son demasiados años que no va a laburar, porque los coordinadores son dirigentes sindicales que no pisan su puesto de trabajo desde hace muchos años, porque las tareas los obligan. ¿Dónde está el plan de lucha? ¿Se necesita o no se necesita un plan de lucha para parar la mano de los multicolores y de los amigos de los multicolores?
para parar la mano del Fondo Monetario Internacional, que existe, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que existen y son instrumentos del imperialismo, aunque nos hayan dicho en la época progresista que el capitalismo era más bueno y humano. Ese capitalismo más bueno y humano que programaron y publicaron durante 15 años los más radicales, los guerrilleros radicales, diciéndonos que el capitalismo ya no era lo mismo, o los más suaves como el doctor Tabaré Vázquez que publicitaba una agenda común con el imperialismo norteamericano, porque ya no eran lo mismo. El capital no era igual, ahora era más bueno y humano. Es el capital que estamos viendo ahora, América Latina. Miremos para los costados. La sangría de la clase obrera argentina ante de la oligarquía argentina a sus trabajadores y la plata que viene para acá, en su gran mayoría. Tanto así que hoy la Argentina tuvo que decretar al gobierno argentino un cepo porque se le están llevando millones y millones de dólares diarios que vienen a parar a los bancos uruguayos. Por eso, el doctor Lacalle Pou está feliz y declaraba hoy de mañana en las radios y en los diarios, decía, los argentinos que vinieron al Uruguay últimamente están felices viviendo acá. Y no van a estar felices, se robaron los millones y millones del sudor de los trabajadores argentinos y están re felices de estar acá. Pero volvamos a nosotros al día de hoy, a la lucha, al paro general. Pero después, ¿qué? ¿No será la hora, compañeros? Y te lo pregunto a vos, laburante común y corriente. Te lo pregunto a vos, que te levantás toda la mañana para ir a trabajar y no te alcanza la guita para llegar a fin de mes. Te lo pregunto a vos, vecino, que aunque estés retirado y ya seas un trabajador retirado, sabés de lo que estoy hablando. Te lo pregunto a vos, ¿no será el momento de discutir seriamente dentro de la clase obrera un plan de lucha coordinado, un plan de lucha articulado que termine, si es necesario, y esperemos que no lo sea, pero si es necesario, en una gran huelga general y un llamado a un nuevo Congreso del Pueblo? No es posible delegar a un conjunto pequeño de personas nuestra representatividad y nuestras necesidades, para que estas personas, en un cuartito, a espalda de los trabajadores, a espalda del pueblo, negocien, y negocien cosas que nos perjudican a nosotros en primerísima persona todos los días. ¿Es posible o no es posible recuperar nuestra dignidad de trabajadores? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible siempre y cuando lo hagamos con humildad, pero con firmeza. Yo creo que es posible si pensamos y discutimos con nuestros compañeros en los lugares de trabajo. El mundo cambió, nos dicen. Lo dicen todos los días. El mundo cambió. Pero hay una cosa que no cambió. Y es la apropiación privada de la plusvalía de los trabajadores en manos privadas. Cada día más, si estudiamos y empezamos a analizar la acumulación del capital en los últimos 20 años en el Uruguay, nos va a llamar muchísimo la atención. Y nos vamos a indignar. Porque si bien es verdad que durante 15 años del gobierno progresista aumentaron los salarios, y eso no lo puede discutir nadie, hay otro dato para comparar y relacionar, y que los empresarios y los patrones, por cada dólar que invirtieron en el Uruguay, se llevaron 35. Y las transferencias de capital en los últimos 15 años del Uruguay al exterior fue mayor que en los últimos 40 años del Uruguay. Y eso es innegable. Lo que pasa es que son datos que no les gusta dar, porque quizás algún trabajador o algún conjunto de trabajadores decidan que esto no puede seguir caminando así.
El diálogo es una cosa fundamental para los trabajadores, al igual que la paz social. Los trabajadores necesitamos diálogo y paz. Pero el diálogo no puede ser de che y vos, y porque somos buenos y amigos. Porque Fernando es amigo mío, decía Miero hoy en la radio. Y con Fernando nos llevamos muy bien porque nos tomamos un café y arreglamos las cosas. Eso decía el ministro. Vamos a ver qué dice Fernando. Decía que el diálogo es un elemento esencial de la lucha de los trabajadores, pero debe ser producto de la lucha, no producto de políticas partidarias, de conveniencias partidarias, de conveniencias personales, de escalar posición al lomo de los trabajadores y convertirlas en herramientas propias para un futuro político. El diálogo con los patrones, con los gobiernos, debe y es ser producto de la lucha de los trabajadores. Y ahí sí llegamos al diálogo. La paz social, es lo que queremos los trabajadores. Es la bandera más grande de los trabajadores, porque los trabajadores necesitamos paz. Y necesitamos paz para ser mejores seres humanos. Tenemos que volver a pensar que somos trabajadores, no esclavos, ni mendigos. Necesitamos 8 horas para trabajar, 8 horas para estar con nuestras familias, para poder estudiar, para poder cultivarnos, para poder tener un relacionamiento social. Y necesitamos 8 horas para descansar. El trabajo es lo primero, nos dicen. Y sí, claro que el trabajo es lo primero. Los trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder vivir con nuestra familia. Y por eso nos pagan un salario. Pero ¿qué pasa cuando dicen el trabajo es lo primero? El trabajo es lo primero, sí. Pero un trabajo digno, con un salario relativamente justo. Y digo relativamente porque el salario jamás será justo hasta que los trabajadores no sean los dueños de los medios de producción. Pero digo salario justo para poder vivir en paz con nuestras familias. No cualquier salario, no primero el salario. El trabajo, primero el trabajo con salario justo. Lo segundo, organización, resistencia, organización y lucha. Discutir en las bases del movimiento obrero sindical en los barrios un plan de lucha articulado, como decía antes, para que el diálogo necesario e imprescindible sea a partir de la lucha. Hoy hay un paro general y lo apoyamos. ¿Cómo no lo vamos a apoyar? En lo personal, apoyo incluso a cualquier obrero que pelea. A cualquier obrero que pelea. Porque por más que esté equivocado ese obrero, la explotación es mucho mayor que su equivocación. Y por lo tanto, lo primero es la solidaridad. Y después nos sentaremos a discutir si estuvo bien o estuvo mal. Pero primero la solidaridad. Por eso digo, viva el paro general de hoy. Pero mañana viernes hay que empezar a trabajar en un plan de lucha articulado y que el diálogo sea producto de la lucha y no de acomodos. Que nos sirva para convertirlo en votos. Que no sirva para convertirlo en aspiraciones personales. Porque si no se convierte en un paseo. La lucha es hoy, aquí y ahora, con resistencia, con organización y con los que luchan, pero sobre todo con los que luchan y no transan. ¡Viva el paro general! Hasta la próxima, compañeros. Y disculpen que haya intervenido el día de hoy cuando generalmente lo hago los domingos. Hasta el domingo, entonces. Gracias.